¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy, capítulo número 25, significa que ya llevamos 50 semanas, casi todo el año. Estamos a un capítulo de cumplir la meta que nos pusimos a principios de año. Y el tema que queremos tratar hoy es el de la Navidad. Este capítulo debe estar saliendo el 22 de diciembre, en un par de días es Navidad, entonces queríamos hacer como un capítulo un poco más especial y tocando un poco todo lo que conlleva la Navidad, porque a pesar de que es una época súper bonita en la que uno se rodea de los seres queridos, también es una época llena de mucho estrés, de muchas cosas que hacer, de muchas decisiones que tomar, de organizar. Entonces queríamos tal vez darles un par de herramientas para que esta época pueda ser un poquito más simple. Comenzamos hablando un poco del significado de la Navidad y el simbolismo del pesebre y seguimos con cómo afecta esta época a nuestro cerebro y los diferentes neurotransmisores. Y luego continuamos con un par de herramientas y un par de consejos para poder disfrutar estas fiestas de la mejor manera y evitar tal vez lo que muchas veces suele suceder, unos conflictos familiares o pues ese tipo de situaciones que pueden llegar a causar estrés. Al final, para que sepan, dejamos un mensajito con mucho cariño para todos los que nos escuchan, de mi mamá y de mi parte. Pero bueno, no siendo más, disfruten el capítulo. Y estamos grabando, mami, capítulo 25. Oficialmente llevamos 50 semanas haciendo esto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor, muy bien. Y ya somos canzones con nuestra emoción, pero es que es inevitable. Capítulo 25, capítulo que sale el 22 de diciembre, justo para Navidad, cosa que nos parece una coincidencia súper linda. Y por eso a este capítulo le hemos puesto un nombre que es Por una Navidad con 100. Y antes de empezar, yo quiero que me expliques cómo vas a conectar Navidad con todos los otros temas, porque pues temas como gratitud, actitud, pues la Navidad no es un concepto de ese estilo. Pues mire, fíjate que sí, fíjate que no, y aquí quiero contar una anécdota. Y realmente terminé escogiendo este título y este capítulo porque la Navidad produce mucho estrés. O sea, varias personas durante estos días me decían, ¿por qué no hablas de eso? ¿Cómo hacemos para que la Navidad no sea tan tensa y se vuelva más que una fiesta, como un estrés? Y eso es lo que vas a ver, que sí se puede conectar y que todo aplica en cualquier etapa de la vida. ¿Y por qué crees que se vuelve un estrés? Andy, allá vamos. Eso es lo que vamos a tratar en este capítulo, exactamente. Ya, ok, O sea, ¿por qué es un estrés la Navidad y cómo afecta a nuestro cerebro? Es lo que queremos tocar en este capítulo. ok. Y unas herramientas que nos permitan fluir un poquito más fácil ante tantas circunstancias estresantes que pueden llegar a tener la Navidad. Listo. Entonces, ¿por qué no me cuentas la frase del capítulo? La frase que escogí para el capítulo, pues tiene mucha relación con la Navidad y dice así: dando es como recibimos y entregándonos es como pertenecemos. De nada sirve ser luz si no iluminamos el camino de los otros. Con esa frase quiero arrancar porque pues, pero antes de entrar en todo el tema de la neurociencia y el estrés de la Navidad, quisiera arrancar por el significado de la Navidad. Navidad quiere decir nacimiento, renovación. Y en alemán, que se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Weihnachten. Muy bien. Lo que yo encontré es que quiere decir noche sagrada. Ok. Solo por meterle un poquito, Por botar un dato. por botar un dato en alemán. La Navidad tiene su origen en la celebración cristiana del nacimiento de Jesús. Es un evento que marca el inicio de una nueva esperanza para el mundo. Para los cristianos, los católicos, es una época de recogimiento, de reflexión, de amor, y se le da especial importancia al pesebre. El pesebre representa la humildad y la sencillez del nacimiento de Jesús. Digamos, esto desde el punto de vista religioso, pero yo quise traer acá algo que encontré que me gustó mucho, para lo cual necesito que abran su mente, y es la simbología del pesebre, pero ya no desde el punto de vista religioso, sino más desde un punto de vista, ¿cómo les podría decir? Espiritual, de pronto, o sea, necesito que abran su mente. Listo.
Entonces, el pesebre simboliza la mente humana con ese ego que nos hace sentirnos separados los unos de los otros, que hace que se nos olvide que Dios está en nosotros y que yo no soy mi ego. Entonces, cuando reviso toda la escena, como que trato de llegar a que donde hay que trabajar es dentro de mí. Vas a entender un poquito más esto. Ahorita estoy un poco perdido. ¿Y cómo lo vas a entender? Revisando cada uno de los componentes del pesebre. Ok, Entonces arranquemos por el burro. El burro simboliza la terquedad, el ego con ignorancia, esa mente ignorante, inflexible, terca. Cuando el burro rebuzna es cuando crees que sabes todo y no estás dispuesto a cambiar, que te domina tu ego egoísta y lo que realmente logramos una vez dominamos al burro es dominar nuestro pensamiento. Eso es simbología, obviamente. sí, El buey simboliza la mansedumbre, ese espíritu manso, humilde, que entiende que siempre se puede mejorar, que siempre se puede avanzar, tiene la humildad para reconocer los errores y para pedir disculpas. Cuando tienes la humildad de decir me equivoqué, por favor, o pedir ayuda porque no sabes, ese es el buey. La paja simboliza los pensamientos de ignorancia, es la que le da de comer a las bestias, es la que le da de comer al burro. Cada vez que piensas que no sirves para nada, cada vez que juzgas al otro, cada vez que piensas que eres un fracaso, ¿qué está pasando? Que le estás dando de comer al burro, a ese ego egoísta. María simboliza esa mente pura cuando somos capaces de tener pensamientos de amor, de dar amor, pensamientos, como hemos hablado en otros capítulos, voluntarios, sostenidos y dirigidos de amor. Ella representa como ese poder de la conciencia que limpia la paja del pesebre, que nos permite darle fuerza al buey que representa pues esa fuerza de voluntad de cambio. José, por supuesto, es el padre, es la fuerza, es el que nos levanta cada vez que nos caemos, es el que nos abraza cuando nos sentimos débiles. Y los tres reyes magos representan la triada, el cuerpo físico, la mente y el espíritu. Y cada uno lleva un regalo. La mirra, que es una planta sanadora, representa la materia, el cuerpo físico. El incienso es humo, es etéreo, representa la mente y los pensamientos. Y el oro, ese metal precioso al que le damos tanto valor, representa la sabiduría, esa comprensión de que aceptando y actuando podemos cambiar. Toda esta escena, o sea, toda esta simbología la traje porque cuando miremos el pesebre puede que nos ayude a decir, no solo a ver la parte religiosa, sino que vemos el burro y pensamos, ok, el trabajo es dentro de mí, tengo que limpiar esta paja. O sea, me parece una sí está bonito, simbología valiosa. pero me hace falta el niño Jesús. No, el niño de Jesús es el nacimiento de nosotros, es ese nuevo día, es esa esperanza de que en los momentos más oscuros siempre hay un nuevo día y siempre hay esperanza. Ok, Digamos, el ok, niño Jesús es el nacimiento de un nuevo yo. Y no solo el 24 de diciembre, sino la idea es trabajar todos los días del año, en lo que hemos hablado tanto, ¿no? claro, Ser un poquito mejor que ayer. ¿Con relación a quién? A mí mismo. Pero digamos, para resumir, el nacimiento de Jesús significa la llegada de la luz al mundo. El niño que nació en un pesebre cambió la historia de la humanidad. Lo que nos lleva a recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Digamos, como esta era como la introducción y como generar un contexto de lo que es la ok, Navidad y el pesebre para muchos de los que nos escuchan es un elemento muy importante de la Navidad. claro, Pero entonces ahora pasamos al impacto del estrés y la ansiedad que refleja esta época. ¿Y por qué? Por todo lo que hay que hacer, por la necesidad de complacer a todos en las fiestas, porque se generan tensiones y conflictos, lo que pone a prueba nuestra gestión emocional y todo lo que hemos trabajado durante todo el año se pone a prueba en la Navidad. Y la Navidad y el Año Nuevo tienen eso que hay personas que la aman y hay personas que la odian. O sea, hay personas que disfrutan como niños la llegada de Papá Noel y no ven la hora que esa noche especial llegue. Y hay otros que no ven la hora en que este vértigo, este agite, este caos se termine, ¿no? La Navidad suele generar eso, los sentimientos encontrados, amor y odio. ¿Y por qué pasa eso? Porque genera muchas emociones, que ya vamos a ver. ok, Los especialistas en estrés hablan que
al llegar al final del año nos encontramos muchas veces muy agotados y eso nos sume en un estrés derivado de las carreras, las compras, los regalos, las decisiones de con quién pasar las fiestas, el cansancio acumulado, esa sensación de que no hay calma por ningún lado. Y también está asociado con esa nostalgia de las personas que ya no están. Eso también pasa mucho, ¿no? O sea, y se conoce como el síndrome de la silla vacía. Recordar a los que no están, las personas que murieron durante el año, cuando estamos acostumbrados a pasar esas navidades en familias gigantes y eso es época, esos recuerdos de otros tiempos. Eso tiene un nombre y los expertos lo conocen como el síndrome de la silla Wow, vacía y eso puede generar mucha angustia y a la vez depresión. Y eso se intensificó mucho después de pandemia. O sea, claro, me digamos imagino. que la época de pandemia vino a intensificar mucho esto y entonces vamos a revisar el papel de los neurotransmisores del cerebro para Ok, conectarlo con nuestro proyecto, ¿no? ok, nos fuimos muy técnicos de un momento a otro, listo, de una. Pero pues queremos conectar Sí, todo. claro. Primero recordemos qué son los neurotransmisores, por si acaso alguien no ha escuchado los capítulos de neurociencia básica. Los neurotransmisores son esas sustancias que producen las neuronas en el cerebro y que permiten la comunicación entre ellas. ¿Sí? Son los mensajeros de la información. Entonces, esta sobrecarga que nos trae la Navidad de tareas, de emociones, de reencuentros, de alegrías, de tristezas, tiene su causa ahí, en los neurotransmisores que afectan nuestro cuerpo y nuestra mente. Y en este escenario, los más importantes son la dopamina, la serotonina, que son los relacionados con la felicidad, la oxitocina, que es la relacionada con los apegos emocionales, y por supuesto el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés. Entonces, los que tienen esa disposición de Navidad, en Navidad ese espíritu todo relajado y experimentan como bienestar y felicidad, seguramente cuentan con niveles más elevados de serotonina. O sea, son unos afortunados, son los más afortunados. La dopamina es la que nos lleva a actuar de manera impulsiva, entonces es la que nos lleva a hacernos cargo de todo. Somos los que organizamos la fiesta, los que hacemos las compras, los que preparamos la comida, se nos subió la dopamina y eso genera, digamos, conflicto. Y ocurre lo que se conoce también como el síndrome del villancico, que es ese estado emocional negativo que produce cuando la persona no se conecta con el espíritu navideño, pero se llena de tareas. Entonces también es conocido como el síndrome de Grinch por una Ok, película de Navidad, sí, sí, ¿no? sí. ¿Y qué ilustra? Ilustra ese estrés asociado con los picos de dopamina cuando tienes que hacer todo compulsivamente, cumplirle a todo el mundo, hacer muchas compras, planear todo, etcétera, etcétera. Ahí nos sale el Grinch que llevamos todos dentro y eso es lo que hace que la Navidad no sea tan como en las películas, ¿no? Claro. Entonces, este festival de neurotransmisores que ocurre en el cerebro, pues por supuesto está el cortisol, que ya lo conocemos súper bien, que es la hormona del estrés, y eso se incrementa porque nos agobiamos y nos llegamos a sentir que se nos salió de control la situación, ¿no? O sea, que vamos a tener invitados en la casa, que no hemos alistado todo, que todo me tocó a mí, que nadie ayuda, etcétera, etcétera, o que nos toca cumplirle a todo el mundo y no tenemos tiempo, se nos sube el cortisol y la adrenalina, ¿no? Y eso genera muchas susceptibilidades. Entonces, para volver esto un poquito más claro, vamos a mirar como 8 maneras en que la Navidad afecta nuestro estado de ánimo y a la vez nuestro cerebro. Ok, de una. El hecho de que millones de personas celebren la Navidad en todo el mundo hace que desde noviembre se empiece a sentir eso, las luces, las fiestas, la bulla, no sé qué, y eso puede llegar a ser muy agobiante, ¿no? Y ante eso las personas suelen reaccionar de diferentes formas. Hay personas que les encanta que la Navidad empiece en noviembre y hay otras que enloquecen con que la Navidad empiece en noviembre. O sea, como Claro. que todo el mundo se volvió loco. A veces comienza como desde octubre o septiembre incluso. Claro, la parte comercial influye mucho en eso, ¿no? Entonces empiezan a sacar los almacenes y las grandes superficies empiezan a sacar los adornos de Navidad en octubre y a ti te va dando como un agobio, como una presión, como que el año se acabó y tú no has hecho nada y ahí empieza a generar ese estado de estrés. Entonces, digamos, uno de los ocho efectos o 8 maneras en que la Navidad puede llegar a cambiar el entorno. Y hay una cosa que se conoce como el espíritu navideño, el espíritu festivo, y es esa alegría que rodea la Navidad. Y eso normalmente son los químicos del cerebro, la dopamina y la serotonina, que aumentan los niveles de felicidad. Entonces, como
dopamina está relacionada con el comportamiento impulsado por la recompensa y la búsqueda de placer, y la serotonina aumenta los sentimientos de pertenencia, entonces es lo que se conoce como la alegría navideña. Esa alegría navideña, en resumen, está ocasionada por una subida de dopamina y de serotonina, generada por el entorno, por ese ambiente que empieza a ponerse como loco. Pero ahí mismo volvemos al tema del estrés. Para todo el mundo la Navidad no es un evento festivo, alegre, de felicidad, no, muchas personas lo encuentran muy estresante. Y según una encuesta realizada por Headline, que es un sitio de información de salud mental del consumidor que tiene su sede en San Francisco, reporta que el 62% de los encuestados describen la Navidad con muy alto estrés o con un nivel importante de estrés. Solo el Wow, 10% de los encuestados reportan que es una temporada tranquila, de paz y felicidad. qué locura. Eso dice Y mucho. para ti, ¿cómo es? ¿Tú cómo lo describirías? Pues digamos que con el tiempo ha ido cambiando. Pues cuando mis hijos estaban chiquitos, para mí era el momento más esperado. Mi casa botaba Navidad por todos los poros, no había un rincón de mi casa que no supiera Navidad. Y para los que saben, en Colombia existe la tradición de las novenas y para mí cada día de la novena era lo máximo, o sea, era súper lindo y me encantaba invitar gente a mi casa y ver mi casa llena. En la medida que el tiempo ha pasado y que ustedes ya han estado, que ustedes se fueron, pues es un poco más relajado. También tiene muchos visos nostálgicos de esa época, pero digamos que ahorita es chévere, la disfruto, donde me invitan voy. Entonces, para los que están escuchando, Por los que estén escuchando, si me invitan, pues yo con mucho gusto voy, me encanta ir a todo, pero digamos que se ha vuelto más tranquilo. Por supuesto, cuando ya hay, desde que tus abuelos ya no están, pues eso es un poco nostálgico, pero bueno, digamos que es tranquilo. sí, pero se me hace interesante ese punto de que, pues, porque no todos los años es igual y a medida que va pasando el tiempo va cambiando, como esa, creo que nunca lo había pensado, o nunca lo había como, o sea, lo sabía, pero no lo tenía interiorizado, pero claro, pues va evolucionando como todo. Va cambiando con los ciclos de la vida. La Ujú. Navidad, como todo, va cambiando. Unas personas se van, otras llegan, amigos, la familia se dispersa. Es muy común que la familia esté en muchas partes del mundo. Entonces, pues hay que inventar otras maneras de disfrutar. Pero digamos que el estrés navideño sigue estando vigente para algunas personas más que para otras. Y otra de las cosas que termina afectando el estado que produce la Navidad en el cuerpo y en la mente es el tema de los regalos. El tema de los regalos que es, por un lado, pues dar y recibir regalos es una tradición ancestral de la Navidad y la sensación de ver que tú le das a la persona que quieres el regalo perfecto, eso produce mucha alegría. Y sentir que te dieron un regalo, que se acordaron de ti, eso es muy lindo y también produce, ¿no? Y esa generosidad que se le alborota a uno en Navidad, porque pues a mí por lo menos se me alborota mucho en Navidad, me encanta comprar regalos, se relaciona con el círculo de recompensa del cerebro, porque le provoca una liberación de dopamina y de endorfinas. Y los investigadores describen el aumento de estas sustancias que se experimenta después de dar los regalos. Entonces, estos químicos reducen el efecto del estrés que te produjo el descuadre en el presupuesto. O sea, dar regalos te afecta el presupuesto y te hace preocuparte, pero a la vez el cerebro se encarga de compensarte como con esa sensación de alegría y de bondad. Entonces, digamos que tu cerebro te compensa químicamente el descuadre presupuestal. Qué interesante. Sí, porque siempre cuando das te produce mucha felicidad y cuando Claro. le das a una persona que quieres y le das lo que quería, por decir algo, o un detalle, o le dices que te acordaste, pues eso te compensa químicamente, digamos. No, igual, alguna vez había escuchado que, o sea, pues aquí lo hemos tratado mil veces, que la gratitud es súper poderosa y es súper importante y todo eso, pero alguna vez escuché que también, creo que pues bueno, aquí sí no estoy seguro si está correcto, ahí tú sabes, pero era como que la forma de la gratitud más poderosa y como más influyente no es en realidad como tú decir yo estoy agradecido por lo que tengo, por lo que soy y todo, sino más bien cuando tú haces algo por alguien y esa persona es agradecida contigo. Eso es como el lado de la gratitud más poderoso. Esto también lo escuchaste en el capítulo 1 de este proyecto, André.
Puede ser que ahí lo haya En la, escuchado. en la magia de la gratitud, porque es exactamente eso lo hablamos en el capítulo 1. Puede ser, no estoy seguro, pero puede Y ser por que eso también arrancamos nuestro capítulo, dando es como recibimos. Por eso la frase del inicio, dando es como recibimos, entregándonos es como pertenecemos. O sea, la huella que dejas en el otro hace que el otro tenga sentido de pertenencia de ti. Y esa es la magia, entre otras, que reúne esta época de la Navidad. También, por supuesto, en esto están los vínculos. El vínculo entre las personas especiales y tú puede liberar una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Entonces te dan ganas de ver a la gente, te dan ganas de compartir con todos. Por eso esta hormona se conoce como la hormona del amor, y es la que fortalece, digamos, el vínculo materno, y la Navidad es la que te hace que sientas muchas ganas de estar rodeado de las personas que amas y a la vez te genera esa nostalgia de no estar con tus hijos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tus hijos se o encuentren con tus lejos papás. o con tus padres. Correcto. Y aquí volvemos a tocar ese tema que estabas tocando, la gratitud. También es un estado que, digamos que se exacerba en Navidad o en las vacaciones, porque pues mientras estamos pasando tiempo delicioso con los amigos o con la familia, nos gusta, o algunas personas, pues reflexionar sobre la gratitud, sobre estos momentos especiales. Y como hemos hablado muchas veces en este proyecto y los estudios lo han confirmado, nuestros cerebros experimentan una mayor actividad en la corteza singular anterior y en la corteza prefrontal en los momentos de gratitud. O sea, esas áreas se relacionan mucho con ese estado emocional de la gratitud y recompensan la generosidad. O sea, y esto nos lleva a sentirnos en ese estado de paz, de felicidad, porque ya lo hemos dicho muchas veces, la magia está en la gratitud. Otro tema que afecta mucho esta época es el azúcar. El azúcar, porque tenemos muchos dulces, muchas bebidas, mucha comida, muchas tortas, muchas golosinas que nos gusta comer en Navidad en todas partes del mundo. Y el azúcar hace una conexión directa entre nuestra boca y nuestro cerebro que activa el sistema de recompensa. Por supuesto que estas recompensas así intensas una vez al año no hace daño. Tenemos es que no seguir en este estado de recompensa en enero, pero Claro. disfrutar el azúcar navideña tampoco es que nos vaya a hacer mucho mal y nos produce un estado de recompensa muy, ¿cómo se dice? Delicioso. Comer toda esa comida rica de Navidad es muy Sí, emocionante claro. también. También hay otro efecto que pues seguramente tú de pronto sabes más de eso, que es el efecto estacional. Tenemos a ponernos tristes durante la temporada navideña y no siempre es culpa de la Navidad, puede ser el resultado de un trastorno afectivo emocional estacional, ¿no? Y que es una forma de Estás, depresión. estás hablando de la estación como tal, del invierno. Allá vamos, sí, es más a las personas que les toca la Navidad en la época de invierno. Esa tristeza estacional, digamos que se repite, se junta el invierno, los días oscuros, el frío y fuera de eso la nostalgia de no estar con las personas queridas. Los expertos lo reconocen como esa tristeza estacional. Ok, sí, yo creo que eso es completamente válido. O sea, aunque por experiencia propia, usualmente es mucho más duro después de la Navidad, porque la Navidad es muy bonita, como que puede que el invierno sea oscuro, sea frío, pero como que la ciudad está en un ambiente diferente, toda la gente está como con esa misma actitud y apenas pasa Navidad, ya eso se desaparece y ya solo queda el frío Wow. y lo oscuro. Entonces, como que ya no hay mercados de Navidad, ya no hay mucho que hacer y eso sí puede pegar fuerte. Cla- claro, y eso se debe porque los neurocientíficos lo explican por un trastorno en la proteína que transporta la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, como que esa proteína no hace su trabajo correctamente y ocurre esa depresión estacional. Y lo que tú dices me parece súper válido. Mientras está la fiesta, todos estamos felices. Apenas se apagan las luces, wow, ahí es cuando saltan todas esas emociones. Y por supuesto está el tema del exceso de consumo, ¿no? Disfrutar de la comida y de las bebidas favoritas hacen parte de esta experiencia, pero comer en exceso afecta a nuestro cerebro y afecta a nuestro sistema inmunológico y ya vemos que después nos vamos a sentir muy mal porque el sistema inmunológico genera una inflamación de bajo grado que explica, oye, me comiste demasiado, ¿no?
Entonces simplemente hay que tener como cuidado con eso porque pues no hace tanto daño comerse esa maravillosa cena de Navidad ese día, pero hay que cuidarse, ¿no? O sea, entonces digamos que esto es como afecta a nuestro cerebro. Entonces ahora queremos hacer unas recomendaciones, cómo disfrutar las fiestas. Y hay tres acciones que nos podrían ayudar a disfrutar mucho mejor las fiestas y una es planificar, aceptar y poner unas expectativas realistas. O sea, recordar que la Navidad de las películas está en las películas en Netflix, pero eso es una película, las propagandas son, ¿no? La vida real es distinto, entonces bajemos las expectativas. Hay momentos de alegría y hay momentos de desafío y las experiencias no son perfectas. Entonces abramos nuestra mente, planifiquemos con anticipación porque eso nos ayuda a reducir el estrés y procuremos tener una alimentación más equilibrada, ¿no? Eso es como las recomendaciones para que pues, sea una Navidad más tranquila y reconozcamos dónde pueden surgir los conflictos para que lo evitemos, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden surgir los conflictos en Navidad? En los gastos, que es una de las principales fuentes de discusión en las familias. Entonces es importante prever los gastos extras que ocurren en esta época y pactar un presupuesto, anticipar las compras de los regalos y no dejarlo todo para última hora. Eso produce un gran alivio. Otro generador de conflictos es el reparto de las tareas y las responsabilidades. Surgen muchas tareas y responsabilidades en esta época, entonces negociemos las distintas actividades para crear un buen clima familiar. No nos carguemos de ninguna persona porque eso genera mucha tensión o en una sola parte de la familia. Hay que tener una actitud abierta. Eso sirve para el día de Navidad y para los 365 días del año. Una actitud abierta para la convivencia con los familiares nos va a ayudar a no entrar en discusiones tontas. Eh, las expectativas altas, como ya lo vimos antes, o sea, asumir que la Navidad no se arreglan los problemas familiares y que todo lo que ves en televisión no es la realidad, ¿no? O sea, si tienes un problema con algún familiar, no esperes la época de Navidad para solucionarlo. Eso es muy importante. La comunicación. Hay que trabajar en una comunicación asertiva, abierta y positiva durante todo el año, sin juzgar a los demás y trabajar en una escucha activa. Esto sirve para la Navidad y por supuesto, como ya lo hemos Sí, visto, sirve para todos los días del eso año. quería decir, yo creo que todo lo que estás diciendo aplica para el día a día del año completo y si uno lo pone en práctica, supongo que la Navidad al final va a ser un poquito menos estresante. Lo que pasa es que como que llega la Navidad y se nos olvidan las herramientas que tenemos para la convivencia y para la comunicación asertiva, para la escucha activa. O sea, si invitamos a alguien a la casa, pues escuchémosle los cuentos que tiene para contarnos. Eso ayuda mucho, ¿no? Y la empatía, ponerse en el lugar de tus familiares, respetar su sentir, su nostalgia, su manera de pensar. Entonces, para una buena convivencia familiar en Navidad, necesitamos manejar las fiestas, bajar las expectativas realistas, dedicar tiempo a las personas y de pronto alejarnos un poquito de ese ambiente de consumo y derroche que nos puede llegar a alterar mucho. Y en los encuentros familiares, evitar los temas conflictivos. Sí, normalmente acaban en discusión como son la política, la religión, los temas económicos. Eso puede provocar mucha tensión e irritabilidad en la mesa. Evitar las bromas de doble intención, porque recordemos que podemos estar muy sensibles en esta época y una bromita puede no llegar a ser tan buena idea. Y una cosa muy importante que no hemos mencionado, tener mucho cuidado con el alcohol. En estas fiestas puede llegar a haber mucho alcohol y ya sabemos que el alcohol es un desinhibidor y puede llegar a hacernos decir cosas que en realidad no queríamos decir. El respeto a la pareja, o sea, tenemos que comprender que la relación de nuestra pareja con su familia no tiene por qué ser como la que tenemos nosotros con la nuestra, ¿no? Y evitemos las comparaciones, eso trae mucha tensión y mucho conflicto. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante, la verdad, lo de las comparaciones, especialmente ahorita en Navidad. Y en la entre familia política y la familia propia puede llegar a ser muy tenso y realmente yo pensaría que es uno de los puntos que genera más estrés en esta época de fiestas y de reuniones familiares. Total, total. Pero si usamos las herramientas de las cuales hemos hecho énfasis durante este proyecto todo el año, van a pasar unas navidades mucho más felices. Y acordémonos de darnos permiso para disfrutar las fiestas. Y si nosotros, lo hemos dicho aquí muchas veces, decidimos ser felices, vamos a contagiar a nuestro alrededor de que sea feliz
y entendamos que si alguno se aleja, si alguno no quiere ir, está en todo su derecho, o sea, está en todo su derecho de no querer ir. Y pues todas estas herramientas pueden llevarnos a hacer que esta temporada especial sea más tranquila, porque reconocemos que hay muchos estímulos. Hagamos uso de nuestras herramientas emocionales para estar, por lo menos ser nosotros ese elemento que genere un poco de paz, que genere un poco de tranquilidad y que le baje al estrés de las fiestas. Enseñamos con el ejemplo y contagiamos a los que están a nuestro alrededor. Seamos nosotros esas personas. A todos nuestros amigos, nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan, hoy que el 2024 está llegando a su final, queremos tomarnos un momento y decirles que este año ha sido un viaje increíble, lleno de momentos mágicos, de aprendizajes y transformaciones. Cada capítulo que preparamos fue pensado con mucho amor y trabajo, con el propósito de acompañarlos en el camino. Pero la magia, como siempre, está en cómo nos recibieron y nos escucharon. Gracias por permitirnos ser parte de su historia. Este 2024 nos mostró que juntos podemos construir una mejor versión, más auténtica, y que dentro de cada uno está la fuerza para crear una vida llena de propósito y armonía. Hoy les queremos desear una feliz Navidad llena de esperanza, de paz y de mucho, mucho amor. Y que la gratitud sea la magia de esta Navidad.